Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Proyecto Educativo, este espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Cuando hablamos de matemática, hablamos de misterio, hablamos de dificultades, porque es una materia que representa problemas para la mayoría de los estudiantes. El tema de hoy, el misterio de la matemática. Y para hablar de este tema está con nosotros la profesora Teresita Catalán. Ella es profesora en el IPEN Juana Manso y también en el Instituto Jesús, María y José. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, profesora. Bienvenida a Proyecto Educativo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Muy bien, vamos a hablar de este tema, matemáticas. Antes de comenzar a charlar, yo te invito a que veamos el siguiente informe y a la vuelta ya comenzamos con el tema de hoy. ¿Cómo no? El misterio de las matemáticas. El aprendizaje de las matemáticas supone, junto a la lectura y la escritura, uno de los aprendizajes fundamentales de la educación elemental, dado el carácter instrumental de estos contenidos. De ahí que entender las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas se haya convertido en una preocupación manifiesta de buena parte de los profesionales dedicados al mundo de la educación, especialmente si consideramos el alto porcentaje de fracaso que presentan en este contenido los alumnos y alumnas que terminan la escolaridad obligatoria. A esto hay que añadir que la sociedad actual, cada vez más desarrollada tecnológicamente, demanda con insistencia niveles altos de competencia en el área de matemáticas. Algunos interrogantes que nos hacemos son: ¿por qué rinden más unos estudiantes que otros? ¿Influye el lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas? ¿O por qué hay tanto fracaso escolar en matemáticas? Para dar respuesta a cómo y quién debe enseñar matemática, han nacido en los últimos años gran cantidad de congresos, jornadas y encuentros que han llenado páginas y páginas, llegando siempre a la misma conclusión: la enseñanza de las matemáticas está en crisis. La enseñanza de las matemáticas no es una tarea simple. Hay muchas incertidumbres e interrogantes que quedan por responder. Bueno, después de ver el informe, ahora sí, vamos a hablar de las matemáticas. Y contanos un poquito, Teresita, ¿cómo ha ido cambiando la enseñanza de las matemáticas? Muchísimo. Desde que yo era estudiante, vos sos mucho más joven que yo, pero desde que yo era estudiante a esta parte ha cambiado radicalmente. Nosotros estudiábamos, por ejemplo, por repetición,
fijábamos los temas por repetición de ejercicios bastante rutinarios. Las tablas. Las tablas las tablas tiene su pro y su contra, o sea, así como hoy te digo que es maravilloso que los chicos aprendan a construir el concepto de multiplicación y si no saben cuánto es 2 por 7, lo generan como suma reiterada de 7 veces el número 2 y entonces obtienen el resultado aunque la memoria les falle, cosa que me parece maravilloso. Lo cierto es que las tablas también es necesario en algún momento memorizarlas. Y eso la verdad es que... Yo tengo el recuerdo de repetir. Sí, en cualquier momento del día mi mamá me decía, a ver la tabla del 2, la tabla del 3, y me quedó ese recuerdo. Sí, pero bueno, es como que la verdad es que es necesario también tener esa automatización para la resolución después rápida del cálculo. Y la verdad es que nos encontramos hoy que muchas veces los chicos todavía no saben las tablas y eso sí es algo que deberían saberlo ya. Independientemente de que el aprendizaje de la tabla es mucho mejor el de ahora que el de antes, que era solamente mecánico y memorístico y había que aprenderla porque sí, pero la verdad que ni sabíamos por qué la tabla era así. Ahora es como que se aplica más el razonamiento. Sí, los chicos saben por qué se genera y qué es una tabla de multiplicar. Nosotros la aprendíamos de memoria y había que saberla y ya está. Y nadie se preguntó de dónde había salido la bendita tabla del 2 o la que hubiéramos tenido que estudiar. De cualquier manera, también, por ejemplo, se estudiaban montones de teoremas, de propiedades que tenían que ver, por ejemplo, qué sé yo, con lados de cuadriláteros y esa demostración de teoremas que tenía que ver con la hipótesis, la tesis, la demostración, la verdad que agilizaba, digamos, las deducciones lógicas que tienen que ver directamente con lo que es el pensamiento matemático. Pero lo cierto es que muchas veces se repetían las demostraciones, incluso hasta sin cambiar las letras, porque las estudiábamos de memoria, y bueno, y la verdad que se perdía un poco el sentido lógico que tiene una demostración. Hoy la verdad es que prácticamente teoremas, salvo los enunciados, las demostraciones de los teoremas en sí mismas no se enseñan. Te hablo de teoremas clásicos, teorema de Pitágoras, teorema de Gauss, teorema del seno. Pero sin embargo, las demostraciones o las deducciones lógicas sí se siguen poniendo en práctica cuando vos a un chico le decís que argumente por qué resolvió algo de esa manera. Cuando vos le pedís que, por ejemplo, compruebe congruencia de triángulos, están haciendo pequeñas demostraciones sin que ellos sepan que lo que están haciendo es un teorema. Entonces, en ese sentido, cambió la forma, pero digamos el mensaje o el objetivo de la enseñanza deductivo-lógica que tiene la matemática se sigue enseñando. ¿Qué otra cosa te podría decir? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el hecho de la incorporación de las tecnologías. Nosotros estudiábamos los logaritmos con las tablas de Howell, que siempre les digo a los chicos que en las bibliotecas todavía queda alguna que parece el papiro de Rin, ya amarillas y guías telefónicas parecen. Y de hecho eran como unas guías telefónicas donde nosotros buscábamos los números. Hoy claramente no se usan ni por casualidad porque usamos usamos calculadoras científicas todo el tiempo. Pero bueno, hay que también a los chicos enseñarles a manejar calculadoras científicas. Para que la puedan aprovechar en todas las funciones que tienen, y eso también forma parte de la enseñanza de la matemática. Así como antes te enseñaban a manejar una tabla, hoy te enseñan a manejar una calculadora científica. Cambió el mundo, cambió. Si tuvieses que quedarte con algún método, ¿te quedas con el anterior, con este? ¿Con cuál te quedarías? Todos los extremos, te voy a decir algo, todos los extremos son malos. Lo de antes hoy lo veo claramente obsoleto. Hoy realmente si vos decís cómo se entiende la enseñanza de la matemática, todo el tiempo te dicen a través de la resolución de problemas. Y la verdad es que los que me conocen saben que lo digo siempre esto. Es importante que los chicos aprendan a resolver problemas, pero hay dos cosas en la resolución, en la enseñanza de la resolución de problemas. Primero, el obstáculo que presenta el problema en sí. Y segundo, el contenido que está implícito en ese problema que vos le estás dando a los chicos y que es el que tienen que aprender. Entonces, toda la enseñanza, como muchas veces se insiste ahora, a través de la resolución de problemas, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que buscar siempre un punto medio, donde sí es bueno presentar una situación problemática como disparador para enseñar un tema, pero después el contenido se tiene que dar, se tiene que explicar, se tiene que afianzar, se tiene que fijar, y eso va a permitir que después puedas seguir resolviendo nuevas situaciones problemáticas. Pero yo no soy de la idea, y en esto a lo mejor estoy bastante en contra de muchas de las nuevas orientaciones, la verdad que tengo mi argumentación para decirlo.
en la práctica no resulta bien esto de todo el tiempo situaciones problemáticas, situaciones problemáticas, situaciones problemáticas, porque el chico, en realidad, que tiene dificultades para entender la materia, que le cuesta, que necesita las explicaciones, si vos todo el tiempo lo estás bombardeando con situaciones problemáticas, es como que se encuentra siempre en el aire, siempre inseguro, es como que no tiene claro si lo que sabe realmente lo va a seguir usando, si no, si este problema no tiene nada que ver con el anterior. La verdad que les crea bastante inseguridad también, esto de pensar todo el tiempo en situaciones problemáticas. Entonces, me parece que es algo como para en cuenta, ¿no? Como para ir matizándolo. O sea, creo que no hay una única orientación y no todas las clases tampoco siempre son iguales. Algunas clases son más conductistas que otras por el tipo de contenido que tenés que dar, otras son mucho más constructivistas. Me parece que siempre el punto medio es lo que uno tiene que tender. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los chicos de antes y los chicos de ahora? ¿Los problemas serían los problemas? Bueno, yo creo que ya la palabra es complicada. Ya la palabra problema ya te genera... Ya te genera un rechazo. O sea, si yo te digo, te voy a dar un problema, y bueno, ¿por qué me vas a dar un problema? Dame algo que no me resulte complicado. Ya hay que cambiar el nombre. Sí, si vos le decís, bueno, te voy a dar una situación, ya por lo menos se mira con otros ojos. Sí. Claramente a los chicos no les gusta resolver situaciones problemáticas porque simplemente se tienen que poner a analizar, se tienen que poner a pensar. Da más trabajo que hacer un ejercicio que recién te enseñaron y que vos lo podés repetir más o menos igual. De cualquier manera, por más que vos a veces entrenás a los chicos con situaciones, todos los ejercicios pueden tener algo diferente y es una situación nueva a la que se enfrentan. Pero realmente lo que menos les gusta hacer a los chicos es resolver situaciones problemáticas. Eso siempre es lo que más cuesta. Y por otra parte, hay que enseñar a resolver situaciones problemáticas. Con la primera dificultad que yo te puedo decir que nos encontramos muchas veces hoy es, y hace poquito estuvo Piki acá también en el programa, y una vez trabajamos, además de que éramos compañeras en la escuela, hicimos unas clases compartidas, yo con el tema de resolución de ecuaciones y ella con lo que es la parte de comprensión de texto. Porque la verdad es que cuando resolvemos situaciones, por ejemplo, problemáticas, cuya traducción simbólica matemática es una ecuación, el primer obstáculo con el que se encuentran los chicos es leer el texto del problema o de la situación y entenderlo. Entonces, estamos con un problema de comprensión lectora para que después se pueda ver de qué manera lo resolvemos matemáticamente. Pero primero hay que entender lo que se está leyendo. Entonces, en ese caso, las dos cosas van bastante pegadas. Por otro lado, sí estoy notando, y esto creo que sí es un problema actual, la falta de concentración que en general se tiene para abordar un tema cualquiera o para prestar atención en clase. La verdad es que los chicos están bastante ávidos de respuestas inmediatas y de que todo sea rápido. Es que están acostumbrados a que todo va rápido, todo es rápido. Sí, tienes el celular, tienes la compu y todo. Sí, apretás un botón y te sale la información, bueno, pero muchas veces vos tenés que reelaborar la información que tenés, vos tenés que tomarte 5 minutos para pensar más lo que estás leyendo, si era lo que te pedían o no. Bueno, esa concentración, ese silencio a lo mejor interior que tienen que tener para poner en juego lo que saben o lo que necesitan conocer, es lo que está costando más trabajo. Me parece que eso es lo más difícil en este momento. Desde tu experiencia, ¿ese sería el principal problema de enseñar y aprender matemática? ¿La falta de concentración? No diría, no lo categoría como el principal. Es uno de los problemas. Creo que tiene que ver también mucho las motivaciones personales de los chicos. ¿Y cómo logramos motivarlos en matemática? Bueno, ¿es un desafío? Sí, es un desafío, claramente es un desafío. Yo creo que lo primero que tienen que ver los alumnos en vos es que vos sos una persona, una docente que está bien preparada para dar los temas.
que te puedan preguntar lo que quieran y que van a tener una respuesta que los satisfaga. Que las situaciones que vos les propongas a los chicos sean, digo, medianamente interesantes, porque siempre te preguntan, ¿y esto que estamos viendo para qué me sirve a mí en la vida diaria? Es la pregunta siempre la del millón. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Y yo les digo que en realidad muchas veces si me preguntan, a ver, por ejemplo, ¿voy a trabajar con números irracionales en la vida diaria? Le digo claramente que no, pero que los números irracionales existen y que, por ejemplo, si vos tenés que saber cuánto mide la diagonal de esa baldosa que mide 1 por 1 y el cálculo de esa diagonal, si lo tuvieras que medir, es un número raro, un número que tiene infinitas cifras decimales que no terminan nunca y que no son periódicas, bueno, es un conocimiento que tenés que tener. ¿Para qué sirve la matemática? Yo diría siempre esto, y se lo digo a los chicos en clase, es la materia que creo que preferentemente te ordena el pensamiento, te ordena un sentido lógico, te hace tomar decisiones, te hace analizar argumentos para ver si son válidos o no. Y todo el tiempo estamos en la vida diaria tomando esas decisiones. A ver, si yo, por ejemplo, tengo que ir a Córdoba, y bueno, sé que desde Río Tercero tengo 2 alternativas para ir a Córdoba en cuanto a vías. Puedo ir por Corralito o puedo ir por la ruta 36. Bueno, ¿cuál de las 2 opciones elijo? Y la verdad que depende de muchas cosas para ver cuál elijo. Si yo vivo cerca de la terminal, diría me conviene ir por Corralito. Si yo vivo cerca de Fábrica Militar, diría me voy por la 36. Si, somos varias personas de la familia que tenemos que ir a Córdoba, a lo mejor me conviene ir en auto. Si soy yo solo, gasto más yendo en auto, entonces me conviene ir en un transporte público. Entonces, todo ese tipo de análisis que vos decís, sí, bueno, pero no tiene nada que ver con matemáticas. Bueno, pero la matemática en realidad, en situaciones problemáticas que tengan que ver seguramente con la currícula oficial, te hace todo el tiempo ver este análisis. Si yo voy al súper, se los decía el otro día a los chicos, cuando veíamos proporcionalidades directas, si yo voy al súper, la verdad que tengo que pensar bien y mirar bien, a lo mejor los chicos no son naturalmente los que hacen las compras, pero sí a lo mejor acompañan los padres. Bueno, a veces te ponen unas ofertas gigantes en el súper de a lo mejor una mayonesa de medio kilo con un precio y resulta que al lado está la mayonesa de un cuarto kilo y si vos te compras 2 paquetes de cuarto kilo termina saliendo más barato que lo que te pusieron de oferta. Y bueno, es cuestión de analizarlo y de pensarlo, pero bueno, creo que esas cosas se las tenemos que decir a los chicos. Y ahí que van a encontrar el atractivo, por ahí lo van a ver más interesante, ¿no? Sí. Mira, de cualquier manera hay temas abstractos, sobre todo en el nivel medio, no tanto en la primaria, ¿no? Pero sobre todo en el nivel medio hay temas abstractos que, bueno, que cuesta a veces hacer una bajada más concreta para que ellos... Trazar un paralelismo con claro. la vida cotidiana. Entonces, el otro día estaba explicando logaritmos en 6º año y les contaba algo que siempre me quedó de recuerdo cuando la tuve a Rocío Comba, la atleta, en el comercial, hace muchos años de esto. Bueno, estaba justamente con ese tema de logaritmos, explicando una suma con logaritmos semejantes y no entendía cuál era el cálculo que había que hacer. ¿Por qué? Simplemente porque se nombraba la palabra logaritmo. Entonces le dije, mira Rocío, olvídate que estamos hablando de logaritmo. Pensá que donde acá está escrito en el pizarrón la palabra logaritmo, dice la bala que arrojas vos. Entonces tenés media bala, más 2 balas, más 3 balas. ¿Podés saber cuántas balas tenés? Ah, sí, claro. Bueno, le digo, entonces, ¿hiciste el cálculo con las balas? Bueno, ahora la palabra bala no existe, existe la palabra logaritmo y el resultado es el mismo. Bueno, dice, bueno, hubieras empezado por ahí. Y bueno, la verdad que sí, tendría lo mejor que haber empezado por ahí, no haber empezado con el logaritmo, pero fue así, siempre me acuerdo de ella, así que cuando se lo contaba el otro día a los chicos de 6º se reían, pero es así. Existe una idea de que matemática es para unos pocos, es solamente para los inteligentes. ¿Se ve esto en el aula? No. En realidad es cierto que hay chicos que tienen más aptitudes para esta materia, como los hay chicos con aptitudes para cualquier otra materia. O sea, no todos los chicos tienen las mismas destrezas físicas y son buenos deportistas. Y sin embargo, no por eso, digamos... Sí, como en la vida. Seguro. Entonces, hay algunos que realmente sí tienen más aptitudes para las ciencias exactas y otros no. No es que sean más inteligentes. Las inteligencias, esto de las inteligencias múltiples es realmente así. O sea,
toda la vida hubo chicos y adultos que tenían por gusto, por facilidad, inclinación hacia una materia y no hacia otra. El tema es que muchas veces los chicos, por ejemplo, sobre todo cuando eligen las orientaciones, eligen, por ejemplo, me lo han dicho muchos, la orientación en humanidades porque dicen que para no tener matemática. Para no tener matemática como van a tener en la orientación en gestión. Y la verdad es que la carga horaria de matemática es la misma, yo siempre se los digo, la carga horaria es la misma, la currícula es la misma, independientemente de que después a lo mejor las orientaciones de las situaciones problemáticas que vos les ponés tengan que ver a lo mejor más con el área de sociales o más con la economía, pero eso como digamos concretización de las actividades, pero la currícula es la misma, la carga horaria es la misma, entonces, no zafa. Como dicen los chicos. No, tienen que estudiar igual y bueno, y uno tiene que tratar de que aprendan lo mejor posible de la mejor manera, nada más. Profesora, le invito a que vayamos a un corte y enseguida continuamos hablando de matemáticas. Dale, vamos a un corte, ya regresamos. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Continuamos con más proyecto educativo en este segundo bloque y ahora nos trasladamos al Instituto Carlos Saavedra Lamas para hablar con las profesoras Carola Ferreira y Adriana Quispe, quienes nos van a hablar de cómo se enseña matemática a los más pequeños. Ya estamos en el Instituto Carlos Saavedra Lamas para hablar de matemática. Estamos con las profes Carola Ferreira y Alejandra Quispe que nos van a contar cómo se enseña matemática a los más chiquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, para comenzar, primero, matemática se aprende con los más pequeños desde lo manipulable, desde lo concreto. Siempre, antes de empezar a lo que es la numeración o de comenzar desde la vida cotidiana, siempre le mostramos situaciones donde ellos tengan la experiencia de ver los números. Por ejemplo, si vamos a la casa de un compañerito, bueno, ¿cuál es su domicilio? La numeración que tiene. Entonces, por ahí decimos, bueno, son números muy grandes, hablamos de 1.400 y pues, si esos números para ellos no los pueden comprender, pero sí realmente porque son de la vida cotidiana y aparte lo van aprendiendo también desde lo visual. Siempre cuando comenzamos y hablamos de las operaciones, siempre lo hacemos de lo concreto. Buscamos tapitas de gaseosas, palitos de helado, sorbetes. Siempre vamos buscando una variedad para que ellos un poco les atraiga y el objetivo nuestro realmente es que hagan una correspondencia siempre del número, de la cantidad que hagan una relación, digamos, cantidad y el número, ¿no es cierto? Es muy importante el rol del juego en el aprendizaje, ¿no? Sí, a través de los juegos los niños es como que, ya que matemática para ellos es en ocasiones muy difícil, entonces a través de juegos se pueden enseñar ciertos contenidos que ellos deben de poseer ya. Entonces, en base a diversos desafíos y juegos que uno le va mostrando desde primero a sexto, ellos pueden resolver situaciones, digamos, más entretenido, ¿sí? O sea, con más dinámica de grupo, inclusive desde el armado de barriletes, desafíos traídos en un papel impreso para que ellos puedan o adivinar qué número o hacer la adivinanza, todo que tenga que ver también con situaciones problemáticas, que es en donde les estamos dando bastante énfasis.
acá en el instituto. Básicamente nosotros en los grados más pequeños estamos jugando al supermercado. Todo se comienza a través de un juego, pero en realidad hay mucho contenido que se va trabajando detrás de él. Tenemos desde el conocer el billete, descomponer y componer los números, de dar el vuelto, o sea, de la búsqueda del complemento. Hay muchos contenidos que se implican a través de un juego y que bueno, que a los chicos también les entusiasma mucho, les gusta. Sin darse cuenta van aprendiendo y lo van haciendo de manera entretenida, entonces ya la matemática deja de ser deja de asustarlos tanto, entonces empiezan a verla desde otra mirada. ¿Cuáles son los desafíos, los problemas más grandes en general que tienen los chicos para aprender matemáticas? Comprensión lectora. Sí. La comprensión de análisis, incógnita, sí. También de consignas, eso es lo que más les está dificultando en estos momentos. El saber interpretar una situación. ¿Y cómo lo solucionan a eso? Por ejemplo, al darles a los niños una situación problemática, la primera pregunta que surge es ¿qué tengo que hacer? Entonces es volver a leerlo y lo volvemos a leer y aquello que no entendemos lo dibujamos, lo desmembramos, sacamos todos los datos que nos hagan falta de una situación problemática o de cualquier texto que lean, porque esto va de la mano con lengua y va de la mano con ciencias. O sea, ellos al no poder interpretar un texto, en realidad debemos trabajar articuladamente todas las docentes. Entonces, esta interpretación de textos no solamente se ve en matemática. En esta sociedad de tener la respuesta inmediata, de tener la solución enseguida y que sea exacta y que sea puntual, sino que bueno, que lo que nosotros como docentes lo que queremos es que ellos reflexionen. A veces hay situaciones problemáticas que no tienen una solución específica, una sola, o a lo mejor el dato que tiene la situación que nosotros le presentamos no me aporta nada para resolverlo. Entonces como que ellos estas situaciones los desestructura y les cuesta bastante. Pero bueno, nosotros lo asociamos mucho también a los juegos que los niños están teniendo hoy en día. O sea, el que si están en una computadora jugando, quieren tener la resolución enseguida, quieren ver la respuesta enseguida, quieren todo inmediato y lo hacen a través a veces de una tecla. Y bueno, y es lo que cuesta mucho en las aulas. Es que ellos piensen y es lo que, estamos trabajando para favorecer el pensamiento. Diversas formas de situaciones problemáticas, no solamente esa que tiene una respuesta, porque puede haber una que no la tiene, o una que tiene un montón, como recién decía Alejandra. Entonces es brindarle diferentes situaciones a ellos para que puedan notar las diferencias y decir, esto sí, pero tengo datos intrusos o no tengo datos, no lo puedo resolver. Entonces, de diversas formas. Y al no poder comprenderlo, dibujaré, desmembreno el problema, anoto lo que me hace falta. Y si veo que hay algo que no me hace falta porque la pregunta no me lo solicito, entonces ya me voy dando cuenta. Entonces, esa sería la forma. Y y es trabajando todas juntas. Si hiciéramos por ahí un ranking de las materias más difíciles, hiciéramos una encuesta, seguramente matemática figuraría en las materias que más les cuestan a los chicos. Por lo menos creo que sería una de las primeras que nombran. ¿Cuál es el desafío que tienen ustedes como docentes para derribar esta teoría? ¿Es un mito o es así? Y las matemáticas requieren de un pensamiento, de reflexionar, de buscarle, digamos, son apasionantes cuando uno le encuentra el significado, no la respuesta ni las soluciones, por todo lo que estuvimos hablando antes. Pero la idea es poder apoyar al niño a que ellos puedan pensarlo, puedan verlo desde otro lugar, no solamente del problema, de un planteo, que hay una pregunta y hay una respuesta única, sino, y siempre vincularlo con la vida cotidiana. Siempre, lo conocido. Si a lo mejor, qué sé yo, a veces yo les planteo a los niños, si me toca prepararle la mamadera a mi hermanito, mamá me manda, ¿cómo hacemos? Esa es una situación que tenemos que resolver de la vida cotidiana. A ver, tenemos que tener en cuenta las medidas, cuánto de agua, cuánto de leche. Entonces, siempre partiendo desde lo cotidiano, para hacerlo más ameno y que le damos las herramientas para que ellos puedan solucionarlos
darle las herramientas para que bueno, lo puedan lograr, ¿no es cierto? Desde lo práctico entonces, desde la experiencia. Desde lo cotidiano. Siempre es de la experiencia de Desde lo ellos, manipulable de lo que también. ellos conocen. Van de lo conocido a lo desconocido y sin darse cuenta, porque van aprendiendo lo van haciendo de manera progresiva y no se van dando cuenta a lo mejor que están aprendiendo a lo mejor una suma o cómo se realiza una suma, sino que lo van haciendo por medio de los juegos, de desafíos, situaciones problemáticas y que no sean siempre la misma, que dice cuánto hay, cuánto tengo que tener para... Entonces, cambiar las preguntas, entonces, desestructurar a los chicos también un poco en esto de que no siempre son las mismas preguntas en todos los problemas. Bueno, y también, bueno, presentarle las opciones de tipos de cálculos que se tiene. Puedo usar en algún momento, puedo usar un algoritmo, en otro momento la calculadora, también están los cálculos mentales. Entonces son diferentes herramientas que ellos tienen que aprender cuál van a utilizar a medida que se le va presentando una situación cualquiera. Si yo estoy en el supermercado, yo no puedo estar con una calculadora. Entonces, bueno, entonces apelamos a los cálculos mentales, al redondeo, entonces allí solucionamos el problema del momento. Entonces, bueno, ese es el objetivo y a lo que estamos nosotros trabajando para que, bueno, lo pueda lograr de a poco y que no sea tanto un susto las matemáticas, ¿no? Y ahora sí, volvemos al living y continuamos conversando con la profesora Teresita Catalán. Y profesora, ¿qué rol tiene el juego en el aprendizaje de matemática? A ver, yo cuando hablan de juegos siempre me acuerdo de Paenza, porque muchas veces en programas de televisión él ha presentado actividades en escuelas con chicos poniendo a la práctica juegos, ¿no? Y la verdad es que siempre, que todo el mundo, viste, se maravilla, y la verdad que sí, es un genio los juegos que propone y los chicos cómo se enganchan también, pero la verdad es que pocas veces le he visto desarrollar un juego para la construcción de un conocimiento. Siempre he visto poner en práctica juegos que ya implicaban que los chicos tuvieran el conocimiento previo. O sea, para poder resolver el juego necesitaban tener el concepto que estaba implícito en el juego ya conocido. Entonces, seguramente el juego sirve para, me parece, fijar a lo mejor conocimientos, ayuda a que, digamos, la parte práctica sea más amena. ¿Aprender de una manera más didáctica? Sí, lo que pasa es que, te vuelvo a decir, pocas veces he visto juegos que hagan surgir conocimientos. Muchas veces he visto juegos y he usado juegos para afianzar o practicar conocimientos que ya habían sido enseñados por otro camino, no con el juego en sí mismo. Por supuesto que hay juegos que se pueden poner en práctica. Por ejemplo, te digo uno que ya tengo preparado ahora para dar con los chicos en cuarto año. Uno de sucesiones, para dar el tema sucesiones. Entonces saqué de varios libros de psicología sucesiones que tenían que ver con el sentido lógico, y para los chicos son como adivinanzas, son como juegos, y bueno, con eso se enganchan muchísimo. Pero bueno, pero no todo se puede plantear así a través de juego, y ya te digo, es más fácil encontrar juegos para poner en juego conocimientos previos que para enseñar un contenido nuevo. Entonces hay que tener un poco cuidado cuando hablamos así en general de juegos solamente. ¿La formación docente se relaciona con el fracaso en matemática? Yo te diría que hoy en día sí, y mucho. Y esto sí lo digo con mucha pena y como vieja, como te decía hace un ratito, a punto de jubilarme. La verdad es que la carrera docente está en sí misma bastante desprestigiada. Y ha entrado a la docencia mucha gente que no es docente. Mucha gente que puede ser muy valiosa igual como docente y que descubrió a lo mejor sin pensar que seguía una carrera docente porque no lo hizo, siguió una carrera universitaria con otra orientación profesional, pero después sintió placer y gusto por la carrera docente y lo hace muy bien. Pero también es cierto que ha entrado a la docencia este último tiempo muchísima gente que no tiene formación docente. Y eso los chicos lo ven
los chicos lo Lo ven. perciben en el aula. Sí, sí, claramente, porque te dicen, yo no entiendo cuando explica, no sabe darme otro ejemplo, cuando le pido que me explica de la misma manera. Es un problema, es un problema. Y la verdad es que es un problema serio que va a tener que reverse. Los institutos de formación docente cada vez tienen menos inscriptos y sin embargo hay mucha gente anotada en las escuelas para dar clase. La verdad es que a mí personalmente, que amo esta profesión y que disfruto hasta el día de hoy dando clase, me preocupa realmente este tema. ¿Y qué importancia tienen entonces las capacitaciones dirigidas a los docentes? Bueno, en el área de matemática, ¿no? Bueno, eso también te puedo decir algo, por lo menos de lo que yo he hecho. Hace más o menos como 18 años empezó a pedirnos a los docentes que teníamos estudios terciarios no universitarios que hiciéramos una acreditación de nuestro título en unos postítulos que otorgaban las universidades. Algunas compañeras y yo lo hemos hecho en la Universidad Nacional de Río Cuarto y la verdad que fue realmente excelente. Fueron 2 años y medio el nuestro, con exámenes, con finales, con trabajos domiciliarios, muy, muy exigente. Y para los que teníamos hecho un buen profesorado, fue como rever y repasar montones de cosas y al mismo tiempo aprender toda una nueva metodología, esto de que hablamos de las situaciones problemáticas, de toda una escuela francesa que abría, digamos, un nuevo paradigma en la enseñanza de la matemática. La verdad que esa capacitación fue brillante. Para los que tenían profesorados a lo mejor un poco más flojitos, sirvió como para que profundizaran más conocimiento. Claro, sí, sí. Así que te diría que eso fue excelente. Desde esa época a esta parte, la verdad es que el gobierno ha llevado a cabo muchos planes de cursos y de capacitación. ¿Y esos cursos son obligatorios o los toman algunos? A ver, los talleres que son de formación docente y que se dan en todas las escuelas para todos los docentes, esos son obligatorios. Los del Plan Nacional de Formación Situada. Hay otros cursos, montones de cursos que se están dando, que son optativos, los elegís vos según lo que te convenga en cuanto a contenidos o días en que los puedas tener. Muchos tienen que ver a lo mejor con una elección por puntaje que te otorgan. Y la verdad es que en estas ofertas que ha propuesto el gobierno, tanto nacional como provincial, hay de todo. Me ha tocado escuchar cosas buenas y me han tocado escuchar capacitaciones que fueron lamentables, realmente. Así que también, viste, por suerte pude hacer, digamos, como una devolución a la coordinadora de esos talleres, como para decirles que, bueno, la verdad que ni el tema que habían presentado, ni las capacitadoras estaban acordes a lo que pretendían ofrecer. Así que hay de todo. Hay de todo, entonces. Hay de todo. Bueno, profesora, un gusto haberla tenido en el programa. No, les agradezco muchísimo a ustedes la invitación y bueno, es un poco contarles lo que yo pienso. Estudiar matemática entonces, que también nos sirve para la vida, por ahí los chicos se preguntan. Sí, es linda, realmente es linda y bueno, lo importante creo que es que los chicos tengan a alguien realmente que sepan que les explica bien, que sepa que los está preparando bien para lo que sea, para el trabajo o para un estudio superior. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Continuamos con más Proyecto Educativo después de la pausa. Instituto Carlos Saavedra Lamas. Comprometidos con la excelencia educativa desde 1980. Equipo docente de primer nivel. Excelente entorno de aprendizaje y crecimiento para niños y jóvenes. Acompañando el crecimiento. Construyendo futuro. Instituto Carlos Saavedra Lamas.
Y de esta manera damos por finalizada esta nueva edición de Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Nos reencontramos aquí en la próxima edición. Cuando somos niños, generalmente ignoramos el valor de la educación, pero cuando vamos creciendo, la vida nos demuestra que la educación puede cambiar a las personas, ayudarlas a ser libres y tener pensamiento crítico. Después de mucha búsqueda, descubrí que las personalidades que cambiaron el mundo lo hicieron gracias a la educación. La educación los condujo al conocimiento. La historia de la evolución y el conocimiento es amplia y atestigua que el mundo inspira al hombre y que el hombre transforma su mundo. La educación es nuestro pasaporte para el futuro. Los niños y adolescentes tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar. La educación es el camino para construir tu futuro. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.